Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Pedro Campos Ayala, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Pedro se ha desempeñado como docente formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por la integración de principios prácticos en las competencias teóricas que imparte. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Regional de San Gil, donde se ha desempeñado en diferentes servicios. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar el tema de hoy. Capacitación sobre soporte vital básico. Entonces, pues antes de iniciar quisiera saber si alguien tiene conocimiento de qué es el soporte vital básico. Puede ser ahí por el chat o puede ser por audio. Pues son maniobras que se hacen para salvar la vida del paciente cuando peligra su vida, ¿no? De algún evento cardíaco o respiratorio o de un accidente. Bueno, entonces en este caso estaríamos hablando de salvar vidas, pero en eventos cardiorrespiratorios únicamente, ¿sí? Hace como más o menos un mes estuvimos viendo primeros auxilios, ¿se acuerdan? Entonces en primeros auxilios, pues se hace un soporte como más general y depende del tipo de accidentalidad que se presente. En este caso nos vamos a enfatizar únicamente en todo lo que tiene que ver con cardiorrespiratorio. Entonces ya sea que el paciente haga un paro cardíaco o haga un paro respiratorio, ¿sí? O haga los dos, que también puede pasar. Entonces en muchos casos vemos que un paciente inicia con un paro respiratorio y el paro respiratorio lo lleva a hacer un paro cardíaco. En otros casos, el paciente tiene un paro cardíaco, pero está respirando. Entonces pueden darse de las dos maneras y pues eso es lo que vamos a aprender en este curso. Vamos a aprender a identificar cómo reacciona el cuerpo, cómo reacciona la persona, dependiendo del evento que se esté presentando, ya sea cardíaco, respiratorio o sea cardiorrespiratorio. Entonces, saber soporte vital básico puede salvar una vida, ¿sí? En una emergencia, cada segundo cuenta. Es importantísimo. Cada segundo que pasa después de que identificamos un paro es totalmente valioso. Entonces, la idea es aprender a actuar con rapidez y de esta manera vamos a marcar la diferencia. En soporte vital básico lo podemos hacer tanto personas que estamos capacitadas como personas que de pronto no tienen el suficiente conocimiento técnico-científico, pero al menos sí la capacitación básica que requiere pues para atender cualquier tipo de situación relacionada, ¿no? Dice aquí es la activación de todo el sistema de salud en caso de que se amerite según la patología del paciente. Pero entonces aquí volvemos a lo mismo, nos vamos a enfocar, vamos a hacer un énfasis solamente en la patología cardiorrespiratoria. Tu preparación puede ser la esperanza de alguien. Entonces aquí inicia la introducción a lo que es el soporte vital básico. Entonces son las maniobras que se prestan por personal legal o personal médico encaminadas a restablecer las funciones circulatorias y respiratorias de una persona.
Se puede aplicar a cualquier persona. El SVB quiere decir soporte vital básico. A cualquier persona se pueden hacer cuidados prehospitalarios y es de vital importancia. Entonces lo podemos hacer, lo podemos implementar siempre y cuando pues tengamos algo de conocimiento. Sí, la omisión del socorro sin justa causa a una persona cuya su integridad, su salud se está comprometida en grave peligro puede incurrir en prisión de 2 a 4 años, según el artículo 131 del Código Penal, aquí en Colombia. Según la resolución 2003 del 2014, es un entrenamiento obligatorio para el personal de la salud. Entonces, si aquí hay auxiliares de enfermería, enfermeros, en fin, personal de salud, debemos tener las habilidades y destrezas para poder atender cualquier tipo de situación. Obviamente, no quiere decir que seamos expertos, mejor dicho, pero sí es importante que nos capacitemos porque en cualquier momento se puede presentar un tipo de situación y la idea es que sepamos manejar la situación. Eh, y entonces, pues vamos a ver qué vamos a prevenir y tratar la parada cardiorrespiratoria en un paciente y pues vamos a reconocer también las arritmias potencialmente letales y fatales. Entonces es importante saber que, por ejemplo, los famosos choques eléctricos no se le aplican a cualquier persona o a cualquier tipo de ritmo cardíaco, sino que depende también. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces es mejor prevenir que lamentar. Ante cualquier duda se inicia la reanimación cardiopulmonar. ¿Sí? Importante pues saber identificar si en realidad el paciente está en paro o no. Mayor es el posible beneficio que el riesgo. ¿Sí? Entonces si nos acercamos a una persona desmayada, no le encontramos frecuencia respiratoria, no le encontramos pulsos por ningún lado, ahí podemos iniciar un soporte vital básico. Entonces, compresiones torácicas, eso lo vamos a ver adelante, cómo se hacen, cuál es la frecuencia, cada cuánto se le puede dar respiración al paciente si lo amerita, en fin. Como mínimo, pues sí debemos hacer como mínimo las compresiones, o sea, mantener la circulación sanguínea del cuerpo. Entonces, se puede añadir ventilaciones, no es 100%, digamos, obligatorio. Hay personas que pueden omitir, pero pues si se puede, muchísimo mejor. Y se activa simultáneamente el SEM y RCP. El SEM es el sistema de emergencias médicas. Si no se puede iniciar el RCP, que es como tal, iniciar las compresiones torácicas, pues al menos vamos a activar el SEM, o sea, vamos a llamar a emergencias médicas. Entonces, más adelante también vamos a ver qué es eso del sistema de emergencias médicas. A ver, ¿alguien sabe la diferencia entre un paro cardíaco y un ataque al corazón? A ver, a mí me gusta que opinen para poder así aclarar dudas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un paro cardíaco y un ataque al corazón? Les voy a quitar la diapositiva pues para que piensen un poco. Hola, profe, ¿cómo estás? Bueno, el paro cardíaco es como cuando el corazón se detiene y deja de fluir sangre, o sea, se detiene en sí el corazón. Y el otro es como cuando le dan ¿cómo es? Miocardios, que por ejemplo la sangre corre a mucho fluido y entonces el corazón se acelera, se detiene, se acelera y se detiene. Bueno, más o menos. La primera sí es cuando el corazón para, sí, es un paro cardíaco, está relacionado con el impulso eléctrico que manda el nódulo sinusal del corazón al resto del corazón por las diferentes fibras eléctricas que hace que el corazón bombee la sangre. Sí, eso es el paro cardíaco, se relaciona con la parte eléctrica del corazón, mientras que un ataque al corazón es el mismo infarto agudo del miocardio. Aquí vemos una arteria y si vemos aquí está taponada y está taponada. ¿Qué quiere decir? Que no está fluyendo suficiente sangre a los
a los tejidos del corazón y por ende esos tejidos no están recibiendo oxígeno. Entonces va a haber una muerte del tejido del corazón por pedazos, por fracciones, y esto pues lo que hace es que se vaya muriendo esa parte del corazón. Entonces no sé si en algún momento han escuchado que un paciente que tiene el 25% del corazón comprometido con muerte tisular o con isquemia, ¿sí? Entonces esos son los famosos infartos. Entonces en un infarto deja de llegarles suficiente sangre oxigenada, mientras que en un paro, pues el corazón lo que hace es parar totalmente, ¿sí? Entonces aquí dice, la parada cardíaca es cuando el corazón se detiene, ¿sí? Y en el infarto el paciente presenta síntomas por alguna lesión o falta de oxígeno o falta de volumen sanguíneo, pero a los tejidos del corazón. Entonces ya no tiene que ver como tal el funcionamiento del corazón, que es el de bombear la sangre, sino el hecho de que no le llega suficiente sangre oxigenada a los tejidos del corazón que hacen que éste funcione. Ahora, un infarto de miocardio o de corazón sí puede llevar a la persona a hacer un paro cardíaco. Esto sí es una realidad. Pero un problema eléctrico no necesariamente lleva a un infarto. ¿Listo? ¿Cuáles son los síntomas entonces de un infarto? Tanto en hombres como en mujeres, puesto que se puede dar de manera diferente. En los hombres puede haber pérdida del conocimiento, dolor en el hombro y brazo izquierdo, más que todo, dificultad para respirar, náuseas con vómito o sin vómito. Y en las mujeres, más que todo, se va a presentar mareo, fatiga inusual, dolor de garganta, mandíbula, cuello y espalda, un fuerte dolor o presión en el pecho. Si se fijan, los síntomas varían entre hombres y mujeres. Sin embargo, las mujeres y las personas diabéticas pueden tener infartos sin dolor en el pecho, pero sí presentar palpitaciones con dificultad para respirar. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? El colesterol alto. Entonces, las personas que de pronto consuman muchas frituras o alimentos que ayudan a elevar el colesterol, como las salsas, grasas saturadas, ¿sí? Las personas que tienen sobrepeso y obesidad, el tabaquismo, personas fumadoras, el sedentarismo, personas que no hacen nada de actividad física, personas que tengan ya herencia, entonces antecedentes familiares, que la mamá sufrió un infarto digamos, en su adultez, que uno de los abuelos, que el papá, ¿sí? Y la hipertensión arterial y la diabetes. Entonces, estos son los factores de riesgo más comunes, son factores cardiometabólicos que hacen que una persona pueda sufrir un infarto agudo del miocardio. Entonces, lo que va a hacer todos estos factores es que las arterias coronarias, o sea, del corazón, se les genere una placa de ateromas y esta placa disminuya la luz de la arteria que lleva la sangre oxigenada a los diferentes tejidos del corazón. ¿Por qué los síntomas se diferencian entre hombres y mujeres? Bueno, esto ya es cuestión de estudios científicos, donde médicos toman una cantidad de población femenina y masculina y van comparando los signos y síntomas. Entonces, se ha llegado a la conclusión que en las mujeres los signos y síntomas sean diferentes que entre los hombres, ¿sí? Pero sin embargo, la enfermedad es la misma. ¿Listo? Ahora, síntomas de paro cardíaco. Entonces, latidos acelerados, o sea, taquicardia, mareos, dolor en el pecho, falta de aliento, debilidad y vómitos. Entonces, eso es como un prodromo, que son como los síntomas que dan antes de iniciar como tal la parada, es lo que el paciente va a sentir. Entonces, el paciente de pronto puede terminar en un desmayo y ya cuando cae al piso, quiere decir que está en parada cardíaca. ¿Cuál es la etiología o las causas del paro cardíaco? Entonces, están las 5H y están las 5T. La 5H es hipovolemia, o sea, disminución de la cantidad de volumen sanguíneo
ya sea de sangre o también puede ser de volumen hídrico del cuerpo. Entonces, en pocas palabras, la persona puede estar deshidratada también. Hipoxia quiere decir que no le está llegando, no está respirando bien, no le está llegando suficiente oxígeno a los órganos y tejidos, entonces también puede llevar a la persona a un paro. Hidrogeniones, entonces quiere decir que hay aumento de hidrógeno en la sangre y hay una acidosis, o sea, se disminuye el pH, entonces genera un estado de acidemia, el cual también ayuda a que la persona pues entre en un paro. La hipo o hiperpotasemia, entonces hipopotasemia o hipocalemia, hiperpotasemia o hipercalemia, que es lo mismo, es o que se baje mucho el potasio en la sangre o que se eleve mucho, ¿sí? Y la hipotermia, o sea, que la persona entre en un estado de frío y este estado de frío intenso lo puede llevar también a este tipo de parada cardíaca. La 5T, entonces neumotórax a tensión, entonces ahí viene tensión por neumotórax, ¿sí? Que es que se llena uno de los pulmones de aire, pero no aire dentro del pulmón, sino en la parte externa, y esto no va a dejar que la persona pueda respirar bien. Entonces se da mucho también cuando hay, por ejemplo, un accidente de tránsito, donde la persona tuvo una perforación a nivel torácico, y esto hace que ingrese aire a ese espacio donde está la pleura. Taponamientos cardíacos, algo muy similar a lo que pasa en el pulmón, pero entonces en el tejido que recubre el miocardio, ¿sí? Y esto pues, ¿qué hace? Que si hay, por ejemplo, un sangrado en la parte externa del corazón, no deja que el corazón pueda expandir totalmente. Entonces, al quitarle espacio, el corazón pues no va a poder expandirse en los latidos y esto pues va a generar que el corazón empiece a fallar. Algunos tóxicos pueden llevar a una persona también a parada. La trombosis pulmonar también puede llevar a una parada, ¿sí? Un trombo que llegue al pulmón. Y la trombosis coronaria, por supuesto, puede llevar a una parada cardíaca. Entonces, fíjese que hay 10 causas, ¿sí? Ya sean por las famosas 5H o la famosa 5T, que pueden llevar a una parada cardíaca. No necesariamente tienen que darse todas al tiempo, ¿sí? Pueden ser incluso la hipo o hiper, aquí hay dos H's en una, ¿sí? Pero relacionadas con el potasio. Entonces, el soporte vital básico. Diariamente se producen situaciones que ponen en riesgo la vida, como los ataques cardíacos, que son el infarto agudo del miocardio, los atragantamientos importantísimos. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, es común estar uno en un restaurante comiendo y ve a la señora que se atragantó. ¿Cuál es el signo que me indica que una persona se está atragantando? A ver, alguien que me lo recuerde, de los que estuvieron en primeros auxilios conmigo. Se toma el cuello con las dos manos. Exacto, entonces él hace esto. Inmediatamente está indicando que la persona se está atragantando, ¿sí? Ese es un reflejo que todos tenemos. Entonces, si yo me siento atragantado, inmediatamente me llevo mis manos al cuello y ya cualquiera que sabe, si ustedes están en un restaurante y ven a alguien así, quiere decir que se está atragantando, ¿sí? En los incendios y en los accidentes, pues igual también hay riesgo de que una persona termine haciendo también paradas cardíacas, ¿sí? Sin embargo, estamos hablando de situaciones en general que ponen en peligro la vida de una persona. De los atragantamientos, pues es importante saber que en pediatría, en la infancia, un atragantamiento rápidamente puede llevar al niño a hacer un paro cardíaco. O sea que, ¿qué es lo primordial para tratar ahí en un niño? Para evitar, pues, que haga una parada cardíaca. ¿Cuál podría ser? Por aquí escribieron algo, vamos a ver. Oxígeno, pero si estamos en la calle, ¿de dónde sacamos oxígeno? Entonces, si el niño está atragantado, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Los que estuvieron conmigo en primeros auxilios, hicimos énfasis en eso. ¿Cómo se llama la maniobra?
La maniobra de Exacto, Helen, la maniobra de Helmich. Entonces ahí la voy a escribir aquí en el maniobra de Heimlich, la maniobra de Heimlich que salva vidas también. Entonces, si vemos que la persona se está atragantando, lo primero que tenemos que hacer es desatragantarla por medio de la maniobra de Heimlich, que es haciéndole compresiones, agarrando a la persona por la espalda, colocando el puño y una mano por encima de donde va el estómago o por debajo de las costillas, ¿sí? Para tener como punto de referencia, o entre la punta del esternón y el ombligo en la mitad, y hacemos la compresión hacia arriba, de tal manera que la persona se induzca al vómito y pueda eliminar o sacar, escupir ese objeto que lo está atragantando, o el pedazo de carne, en fin, casi siempre cuando es por alimentos es por un pedazo de carne muy grande. ¿Listo? El solo hecho de lograr nosotros sacarle o desatragantar a una persona, estamos reduciendo significativamente el riesgo de que la persona entre en parada cardíaca, y más si son niños. Entonces, en el soporte vital básico, el concepto más amplio es el de RCP básico, entonces reanimación cardiopulmonar. Además de las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pues se incluye conocer el sistema de emergencias, o sea, el SEM, el SEM, conocer las situaciones iniciales ante situaciones de emergencia, la actuación rápida por medio de la apertura de la vía aérea y los programas educativos para la difusión de soporte vital básico. Entonces es importante tener en cuenta la cadena de salvar vidas. ¿Cómo se hace? Lo vamos a ver más adelante de todas maneras. Primero reconocemos tempranamente la solicitud de ayuda, ¿sí? Y también prevenimos y reconocemos el paro cardíaco. Si vemos la persona tirada, inmediatamente llamamos, ¿sí? Y buscamos ayuda, activamos el sistema de emergencias médicas. Si sabemos hacer compresiones, podemos iniciar las compresiones. También lo vamos a ver en este curso, cómo se hacen las compresiones, ¿sí? Se inicia RCP, reanimación cardiopulmonar por testigos, y se va ganando tiempo, ¿sí? Si la persona por X o Y motivo se me movió y me dice no más, quiere decir que estaba solamente desmayada, ¿sí? Ya con empezar a hacerle compresiones y la persona se me está moviendo, ojo, hay que parar porque entonces podemos lastimarla, ¿sí? Solamente vamos a reanimar a una persona que está en parada. Si la persona se mueve, si la persona se queja, si la persona dice no más, quiere decir que no está en parada. ¿Listo? Desfibrilación temprana. Entonces hay un dispositivo que se llama el DEA, desfibrilador es esto externo automático, ¿sí? Que me ayuda a recuperar los latidos cardíacos. Pero ¿qué pasa? Hay que también saber utilizarlo, ¿sí? Y en el caso tal de que el paciente requiera ya, o bueno, igual siempre si se activa el servicio de emergencias médicas, va a llegar ya ayuda especializada, una ambulancia, puede ser con médico, con enfermera, con auxiliar de enfermería, y pues ahí lo que van a hacer es trasladar a la persona, ¿sí? Y van a hacerse los cuidados por resucitación. Eso se hace ya directamente en un centro de salud. Los puntos claves, entonces se inicia rápidamente la cadena de supervivencia, que es esta. Entonces llamamos, iniciamos, si se puede se desfibrila, y si no, pues se hace el traslado del paciente. ¿Listo? Se proporcionan compresiones torácicas de alta calidad para hacer circular oxígeno al cerebro y a los órganos vitales. Lo importante más que todo en este momento es el cerebro, ¿sí? Sí, ¿por qué? Porque él es el que lleva como, digamos, es el centro de mando, es la CPU de nosotros. Sin embargo, pues el resto de órganos también requieren de oxígeno. Entonces, al hacer nosotros compresiones, vamos a garantizar que llegue oxígeno al menos a los órganos más vitales, cerebro, riñones, pulmones, ¿sí? Y pues si estamos también proporcionando el oxígeno al paciente o respiración, pues estamos garantizando que también se esté oxigenando el resto del cuerpo, ¿sí? Saber cómo, cuándo usar el desfibrilador externo automático, o sea, el DEA, proporcionar ventilación de rescate si se puede, o
sea respiración boca a boca si estamos en la calle, o respiración con el famoso AMBU o resucitador respiratorio, ¿sí? Y comprender cómo trabajar en equipo con otros rescatistas y saber cómo tratar la asfixia por medio de las maniobras de Heimlich, ¿sí? Cómo trabajar en equipo es supremamente importante. Generalmente cuando pasa algún tipo de situación, lo primero que llegan son los chismosos, ¿sí? Personas que no tienen ni idea de cómo actuar, pero que tampoco dejan espacio para poder actuar. Entonces es importante este, lograr que primero se despeje el área, ¿sí? Que haya un lugar de seguridad. Eso igual lo vamos mirando poco a poco. Y después empezar a organizarnos de tal manera que podamos garantizar que la persona pues reciba la atención como debe ser. Las edades, ¿cómo se definen? Entonces, tenemos los lactantes que son menores de 1 año, lactantes menores, ¿sí? De 1 año, excepto los recién nacidos que se encuentran en la sala de parto. Entonces, ahí pues los recién nacidos van desde que nacen hasta los 29 días de edad. De ahí en adelante son lactantes menores. En los niños están los lactantes mayores, que es desde 1 año hasta los 2, hasta la pubertad. Entonces, pubertad estamos hablando más o menos 12, 13, 14 años, eso dependiendo de cada niño. Y el adulto pues incluye en los adolescentes, desde que inicia la pubertad y hasta las personas mayores y adultos mayores. ¿Listo? Entonces, para poder hacer todo esto, pues hay unos principios bioéticos. Está el principio de la beneficencia, obrar en función del mayor beneficio posible para la persona que vamos a atender. Como quien dice, haz el bien y no mires a quién. El principio de la no maleficencia, formulación negativa de beneficencia, primum non nocere, quiere decir no hacerle daño a nadie, ¿sí? Sino actuar siempre buscando la mejor calidad, lo mejor de nuestros conocimientos para ayudar. El principio de autonomía es respetar los valores y opciones personales de cada uno, o sea, lo que cada quien quiera hacer, ¿sí? Si de pronto alguien dice, no, déjelo quieto, si es un familiar, venía enfermo, estábamos esperando pues que pasara lo que tuviera que pasar, entonces el principio de la autonomía. Y el principio de la justicia es dar a cada quien lo que necesita y no exigir más de lo que se puede. Listo, entonces vamos a ver rápidamente un video. Entonces, por favor, me confirman si se escucha. Ética, según UNIR 2021, es un término en el área de la salud que ha existido siempre, pero pocas personas conocen qué significa ética de vida. Este concepto está relacionado principalmente con los problemas morales de la sociedad y el comportamiento humano, vinculado en el ámbito de las ciencias humanas, del derecho y de la salud. La importancia de la bioética, según Salas 2019, es que esta va más allá de la ética que debe de existir en el área de la medicina o de la salud. Su importancia radica en que incluye todos los problemas éticos que tienen que ver con la lucha del respeto de la vida y el valor de la dignidad humana, problemas que el personal de salud enfrenta día a día. Los principios bioéticos en un inicio también fueron llamados los 4 principios, formulados por Bishams y Childress, los Principios de Ética Biomédica 2020, los cuales consisten en conseguir un método de reflexión que permita elegir una solución correcta ante un dilema bioético. Estos principios son aplicados en el área biomédica para dar solución a problemas y conflictos, como puede ser la eutanasia, el aborto, el rechazo a un tratamiento o retirar la ventilación a un paciente. Pero, ¿cuáles son esos principios bioéticos? Comenzando con los principios bioéticos, Ferro y Molina en 2019 mencionan que el principio de beneficencia se refiere a la obligación de prevenir o aliviar el daño, hacer el bien u otorgar beneficios, deber de ayudar al prójimo por encima de los intereses particulares. En otras palabras, a lo que quiero llegar es que se debe obrar en función del mayor beneficio posible para el paciente y se debe procurar el bienestar de la persona enferma. Los elementos que se incluyen en este principio son todos los que implican una acción de beneficio que haga o fomente el bien, prevenga o contrarreste el mal o daño. Adicionalmente a esto, todo lo que implica la omisión o la ausencia de actos que pudiesen ocasionar un daño o perjuicio. Principio de no maleficencia.
Según la Universidad de Valencia 2022, este principio se refiere a no producir daño y prevenirlo, incluyendo no matar ni provocar dolor o sufrimiento, así como tampoco producir incapacidades o un daño físico, psicológico, social y emocional. Es un principio de ámbito público y su incumplimiento está penado por la ley. Principio de autonomía. Según Azulia Tapiero 2019, este se define como la capacidad que tiene la persona de tomar decisiones en relación a su persona. Esto implica tener información de las consecuencias de las acciones a realizar, siendo así capaces de la toma de decisiones propias sin persuasión y tratando a las personas como seres autónomos. Y por último, pero no menos importante, Rodríguez en 2019 menciona que el principio de justicia está relacionado con la norma moral de dar a cada quien lo que necesita, de lo cual se derivan diversas obligaciones. Por ejemplo, realizar una adecuada distribución de los recursos, proveer a cada paciente de un nivel adecuado de atención y disponer de los recursos indispensables para garantizar una apropiada atención de salud. Todo esto con el objetivo de que se le dé una atención digna y confortable al paciente. Como pudiste notar, existen 4 principios bioéticos que tienen como finalidad aumentar la calidad de vida y analizar el entorno para mejorarlo. El personal de salud deberá adoptar diferentes estrategias para divulgar la bioética en el entorno educativo o laboral. Estas pueden ser charlas educativas periódicas, contar con el código de ética de enfermería siempre a la vista, convenciones y la herramienta de poder disponer del decálogo de enfermería en los pasillos y salas de recuperación. Bueno, muy bien. Entonces, como vemos, son principios bioéticos. Siempre me escucharán hablar de esto. Los principios bioéticos en salud tienen que ver pues con el ser humano, con la atención humana, la calidad humana, con la humanización. Entonces, supremamente importante siempre. Entonces, si somos personal de salud, como ver, en teoría todos deberíamos conocerlos. Son los principios aplicables hacia la vida, siempre buscando pues el beneficio de cualquier persona que requiera de nuestra atención. Entonces, hay un principio bioético que dice: ¿hasta cuándo reanimo? Entonces, la Asociación Americana del Corazón, la AHA, indica que se debe cumplir con los siguientes 3 criterios para finalizar una reanimación. Si el paro cardíaco no es presenciado, o sea, que yo no me di cuenta en qué momento el paciente entró en paro, ¿sí? Digamos, suele suceder, por ejemplo, cuando está hospitalizado el paciente, está en cama y no hay un familiar y estamos haciendo ronda médica y encontramos al paciente en paro. Entonces, si vemos al paciente que está en paro y no sabemos hace cuánto, ya pues se dice como que para qué lo vamos a reanimar si no sabemos exactamente cuánto tiempo lleva así. Segundo, no ha habido retorno de la circulación espontánea previo al transporte. Entonces, si el paciente, por ejemplo, antes de ser trasladado, le hemos hecho compresiones torácicas y el paciente no responde de ninguna manera, pues ahí ya se puede considerar que es un fallecimiento. Sí, entonces como que para qué vamos a seguir insistiendo en algo que ya no tiene como tal salida, ¿sí? Y no he generado una desfibrilación, entonces previo al transporte también. Entonces, si previo al transporte no se ha generado una desfibrilación y el paciente de pronto la requería, ¿sí? Porque solamente existen 2 ritmos desfibrilables, no creo que lo vamos a ver mañana. Entonces, pues también ahí dice uno, pues ¿para qué? Es un paciente que ya de pronto, si logramos mantenerlo con vida, va a quedar con muchas secuelas y pues tampoco se le va a generar calidad de vida. Entonces, en ese caso, lo mejor es esperar que el médico mejor declare una muerte antes de dejar a una persona con vida, pero con secuelas. Entonces, en casos especiales como más de 30 minutos de reanimación, cuando ya no hayan signos y síntomas claros de fallecimiento según el criterio médico. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que también pues tenemos unos tiempos, máximo ya 30 minutos. ¿Cuáles son los referentes que tenemos nosotros aquí en Colombia para el manejo de RCP o de este soporte vital básico?
Entonces tenemos la Here I Stroke Foundation of Canadá. Entonces es una asociación canadiense que da como todas las indicaciones de cómo se hace una reanimación cardiopulmonar. La AHA, la American Heart Association, ¿sí? O American Stroke Association. Está la International Liaison Committees, la ILCOR, la Inter-American Heart Foundation, entonces la Fundación Interamericana del Corazón, la ERSO, que es la European Resuscitation Council, ¿sí? El Resuscitation Council of Sudáfrica, ¿sí? Está la RCA, Resuscitation Council of Asia, y está el ANSCOR. Entonces son como referentes y pues la idea es que a nivel mundial se hable como el mismo idioma en cuanto a lo que es la resucitación cardiopulmonar. Sí, los referentes nacionales, entonces tenemos el manual de reanimación cardiocerebropulmonar, sí, que está pues por parte del Ministerio de Salud. Entonces, si vemos, todo tiene pues como un principio científico, tanto como referente internacional como referente nacional. ¿Sí? Entonces, dentro de los conceptos básicos que vamos a encontrar en resumen, uno, la importancia del comienzo temprano del RCP por rescatistas civiles ha sido resaltada. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy una persona que estoy en X lugar, ¿sí? Que vivo bueno, aquí, bueno, yo vivo en San Gil, y digamos yo no tengo nada que ver con la salud, pero pues siempre me ha gustado como el tema y tengo el conocimiento y veo una persona que entra en parada cardíaca en el centro comercial, por ejemplo, sí, entonces yo soy un civil que puedo iniciar un RCP temprano, entonces con el hecho de tener el conocimiento lo puedo hacer perfectamente y esto pues se resalta a nivel nacional, sí, hasta incluso en noticias salen ese tipo de personas que de alguna manera colaboraron para que alguien no muriera en una parada cardíaca que sea, digamos, en un momento que es sobre todo extrahospitalario. El riesgo de daño al paciente es bajo si el paciente no tiene un paro cardíaco, ¿sí? Sin embargo, pues hay que saber cómo identificarlo. Los transeúntes no deberían tener miedo a iniciar una RCP, incluso si no saben si la víctima está respirando o tiene un paro cardíaco. ¿Listo? Igual pues debería al menos acercarse y poder identificar. Obviamente, si hay el conocimiento, muchísimo mejor porque vamos más a la fija. Un sexto enlace de recuperación fue añadido a la cadena de supervivencia, eso lo vamos a ver mañana, para los pacientes pediátricos y adultos. El sexto enlace de la cadena está relacionado con los cuidados posparo. O sea, ¿qué es lo que se hace después de que ya la persona fue resucitada, ya pudo entrar como en un estado de estabilidad, pero que sin embargo lleva un seguimiento? El cuidado del paciente después de regreso espontáneo de la circulación requiere un monitoreo cercano de oxigenación. Entonces hay que estar revisando signos vitales, la oxigenación, entonces saturación de oxígeno, presión sanguínea, evaluación de intervención coronaria percutánea, el manejo focalizado de la temperatura y de neuroprognosticación multimodal. Entonces vamos a mirar si la persona no tiene de pronto quedó con algún déficit neurológico después de, ¿sí? Por eso les hablaba en el tema de cuándo no reanimar. Es algo pues ético, pero pues no podemos pretender que si una persona hizo una parada y duró muchos minutos y se trató de resucitar o tratar de mantenerla viva como sea y no esperar que hayan secuelas, eso pues es ilógico. Entonces hay que ver que depende de cada situación hasta dónde pues podemos también llegar, ¿sí? No queremos que quede una persona viva, pero como decimos vulgarmente, viva pero jodida, ¿sí? Dado que la recuperación de un paro cardíaco continúa mucho después de la hospitalización inicial, los pacientes deberían tener una evaluación formal y ayuda para sus necesidades físicas, cognitivas y psicosociales. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que una persona después de un paro, pues sí, estábamos hablando de ciertas secuelas, una persona que va a requerir pues unos cuidados especiales post reanimación.
y después de una reanimación se debería brindar un informe a los rescatistas civiles, proveedores del sistema médico de emergencia y trabajadores hospitalarios, lo cual podría ser beneficioso para el apoyo de su salud mental y bienestar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que digamos, yo tuve la oportunidad de atender a una persona que entró en parada cardíaca en un centro comercial, que a mí se me informe qué pasó con esa persona. Esto me va a ayudar, uno, a que la próxima vez que se presente una situación, yo lo vuelva a hacer, pero con más seguridad. Dos, tener la certeza de que lo que hice sí sirvió de algo. Entonces, si ustedes están presentes ante una situación y ustedes hacen algo por esa persona y a ustedes se les informa que esa persona está viva, que lo que ustedes hicieron estuvo bien, ¿cómo se siente uno? ¿Sí? Eso le genera a uno un bienestar en su salud mental, en sus emociones, en el hecho de querer entonces seguir aprendiendo y poder ayudar a la gente. Y por último, el manejo de paro cardíaco en el embarazo se enfoca en la reanimación materna con preparación para un parto por cesárea perimortem en caso tal si es necesario para salvar al bebé y mejorar las probabilidades de reanimación exitosa de la madre. Entonces, siempre para una materna, en el caso de un embarazo, vamos a irnos a reanimar a la mamá, ¿sí? Si la mamá está viva, el feto va a continuar vivo, ¿sí? Pero en caso tal, si la mamá llegase a fallecer, que ingresó alguien a la sala, si la mamá llegase a fallecer, pues entonces lo que se va a hacer es inmediatamente preparar a la materna para una cesárea perimortem. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mamá está muerta, pero lo más probable es que el feto esté todavía vivo. Entonces, es una cesárea de emergencia, una cirugía que, digamos, en cierta forma se puede hacer muy rápido porque no requiere anestesia. Lo que requiere es un lavado quirúrgico rápido, ¿sí? Cumpliendo pues con toda la normativa para poder dar nacimiento emergente a ese bebé. Listo, entonces hasta aquí llegamos con todo lo que tiene que ver con los principios de soporte vital básico y nos vamos con el segundo tema que es evaluación y seguridad de la cena. Entonces, a ver, alguien que me diga qué le suena esto de evaluación y seguridad de la cena. Cuéntenme aquí o por audio, ¿qué querrá decir eso? Asegurar la cena implica que no hay un riesgo para nosotros primero que todo y luego para el paciente. Exacto, implica que primero que todo disminuyamos los riesgos para nosotros, que somos los que vamos a prestar la atención inicial. Y también, pues, asegurar que donde haya caído la persona, tampoco pues esté en riesgo ni la persona y obviamente ni nosotros. Siempre pongo de ejemplo algo que me pasó en Argentina hace unos meses. Atropellaron a una señora en la tercera edad, en una vía principal de una ciudad. Llegaron los rescatistas, una ambulancia, estaban atendiendo a la señora, pero no pusieron los conos de seguridad. Entonces venía otro carro con exceso de velocidad y atropelló a la paciente que estaba en el piso, atropelló a los rescatistas y se chocó contra la ambulancia. Entonces imagínense todo lo que pasó ahí en un segundo. ¿Y todo por qué? Porque los rescatistas no tuvieron la precaución de asegurar la escena. Entonces, lo primero que hay que hacer es asegurar la escena. ¿Cómo? Pues depende. Si estamos, por ejemplo, en una calle donde es muy concurrida, lo primero que vamos a hacer es tratar de arrastrar a la persona hacia un andén. ¿Sí? Si la persona cayó fue sobre la vía. Si cayó no sé, está lloviendo y cayó y está en un ambiente abierto, entonces vamos a buscar primero cómo llevar a la persona donde haya sombra, ¿sí? Donde no nos vayamos a mojar todos para poder iniciar como tal una reanimación de calidad. ¿Listo? Entonces, en una situación se evalúa primero la situación y después la seguridad de la escena. Esto lo enseña la AJA, la Corporación de Anestesia, el DORUN, y las guías básicas de atención médica prehospitalaria, que lo dice aquí el Ministerio de Salud, ¿listo? O el Ministerio de la Protección Social. Entonces, en la atención extrahospitalaria, sí, digamos, aquí hay una persona que entró en paro. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a mirar, ¿el lugar es seguro?
o donde corremos riesgo tanto la persona como nosotros. Eso es lo primero que vamos a hacer. Después, voy a mirar, yo estoy seguro, yo que soy el que voy a brindar la atención. Entonces, miramos la seguridad del lugar, después miramos la seguridad de nosotros mismos. Después vamos a mirar cuántas víctimas hay. En este caso, pues podría ser una víctima, que sería lo normal, pero se podrían ver implicadas varias víctimas. Entonces, supongamos 2 personas de la tercera edad que van caminando, pasó una situación X cercana donde ellos están, la impresión de ellos los llevó pues a hacer los diferentes signos y síntomas que producen un paro, y por cosas del destino ambos entraron en paro, ¿sí? Entonces no necesariamente puede ser una sola víctima, pueden ser más. Buscamos, ¿hay espectadores que pueden ayudar en la escena o no los hay? ¿Sí? Y por último, pues vamos a preguntar qué pasó. Entonces siempre vamos a decir a la persona, bueno, ¿qué pasó? ¿Sí? Puede ser que me responda como puede ser que no. Entonces vamos a ver un video, otro videito, que es bastante chévere. Entonces vamos a prestar mucha atención a este video, ayuda bastante. Es como un resumen prácticamente de cómo se hace también la RCP. Lo dicho, lo primero, comprobamos que la zona está segura, nos hemos acercado al lugar, hemos comprobado de que están llamados los servicios de emergencia y, importante, comprobamos que el paciente realmente está inconsciente. ¿Cómo lo hacemos? Recordad, vamos a la zona de los hombros y... ¡Oiga! ¿Se encuentra bien? Si el paciente veis que no responde, importante pedir ayuda para que no hagáis estas maniobras solo. 2. Mano en la frente, ¿vale? La vamos a pegar como si tuviéramos lotite, ¿vale? Y echamos la cabeza hacia atrás, ayudándonos del mentón. La mano en la frente, sujeta y pegada. Con esta maniobra abrimos la vía aérea. Y ahora lo que tenemos que hacer es, recordar, ponemos nuestro oído a la altura de su boca y nariz, mirando hacia el tórax, y tenemos que ver cómo se expande el tórax. Oír la respiración y sentirla. Máximo tiempo que vamos a perder en esto serían 10 segundos. Y tenemos que oír respiraciones buenas, es decir, que inspire y que expire. Si no oímos ninguna cosa de estas, consideraremos que el paciente no respira. Si oímos, es que el paciente sí que respira. Si el paciente sí que respira, lo ponemos en posición lateral de seguridad. En caso de que el paciente, como habéis visto, tras 10 segundos no respira, vamos directamente a decirle a alguien que llame al 112 por si acaso no se ha hecho, que el paciente no respira y que si tenemos acceso a un desfibrilador externo matemático nos lo traigan, si sabemos manejarlo. Y vamos a manejarnos siempre en el centro del pecho, donde se cruza la línea intermamilar con el esternón, ponemos un talón. El otro talón lo ponemos encima. Lo anudamos, nos ponemos los brazos rígidos, brazos que no doblamos, brazos que no se botan. Y veis mis hombros que están paralelos a la víctima. Así hacemos una compresión en el tórax aproximadamente sobre 5 centímetros. A un ritmo de 30 compresiones, 2 insuflaciones. De esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cuando hacemos las 30 insuflaciones, de nuevo, tiramos la cabeza hacia atrás, con la mano que está en la frente, cerramos la nariz y abarcamos toda la boca del paciente. Una insuflación, 2 insuflaciones. Si por cualquier motivo se desconoce la técnica de hacer las insuflaciones, se desconfía o no transmite una seguridad para vosotros, no hacemos insuflaciones y seguimos constantemente haciendo masaje cardíaco hasta que llegue
la ayuda especializada. Y así, repito, hasta que llegue la ayuda o nos traigan un desfibrilador externo semiautomático. Listo, entonces lo primero que dice ahí el instructor de primeros auxilios de la Cruz Roja, eso es de España, es asegurar la escena, ¿sí? Después de que aseguramos la escena, pues verificamos si la persona está respirando o no, ¿sí? Y verificamos si hay frecuencia cardíaca o no. ¿Dónde la buscamos? En la carótida, ¿sí? O sea, por el cuello, debajo prácticamente de la oreja. Ahí vamos a encontrar entonces ese pulso cardíaco que es como el más próximo al corazón y que se puede sentir perfectamente. Si no sentimos y si el paciente no está respirando, pues iniciamos. Si lo sentimos, colocamos al paciente en posición de seguridad, ¿sí? O sea, en decúbito lateral, de tal manera que si la persona pues también llega a vomitar o algo, pues no se vaya a broncoaspirar. Bueno, entonces en la seguridad de la escena, ¿qué evaluamos? Primero, el riesgo. A ver, aquí, ¿qué pasó? Espérame un segundito, por favor, silencian los micrófonos. Listo, ¿qué evaluamos primero? La probabilidad de que suceda un evento, entonces es el riesgo. Impacto o consecuencia adversa al exponerse a un factor de riesgo. ¿Listo? Vamos a evaluar el peligro, que es la situación que tiene un potencial dañino para el cuerpo, el ambiente o la propiedad. Sobre todo, pues lo más vulnerable que tenemos como tal es el cuerpo, ¿sí? Que nos atropelle un carro, o si por ejemplo pasó algo cerca donde hubo una luz de tierra, ¿sí? Donde vemos que se está viniendo la montaña, pues tenemos que irnos alejando del lugar de riesgo y de peligro. El factor de riesgo, entonces, es la característica de atributos variables con capacidad para producir daños materiales o a la salud de una persona. Un acto inseguro se presenta al alterar un procedimiento considerado seguro. Entonces, volvemos al tema al tema de la ambulancia en el accidente de la señora de la tercera edad. ¿Cuáles fueron los actos inseguros? ¿Quién me dice ahí? ¿Sí? Dice, se presenta al alterar un procedimiento considerado seguro. Entonces, ¿cuáles fueron los actos inseguros que pasaron ahí para que terminara todo peor de como empezó? Empezó con el atropello de la señora por parte de un carro y otro carro terminó atropellándolos a todos. ¿Cuál fue el acto inseguro ahí? No haber acortonado el área. Uno, no haber acordado el área. Dos, Y no haber cuidado uno mismo, no haber mirado que no vinieran los carros, pues, asegurarse uno mismo la vida. entonces, ¿cómo aseguramos la vía? Por ejemplo, por conos reflectivos. ¿Sí? Han puesto los conos reflectivos. ¿Sí? Ahora lo otro, pues eso sucedió fue en la noche, donde pues sí o sí se requiere que algo sea reflectivo, porque pues yo que manejo carro, muchas veces hay cosas que uno no alcanza a visualizar a lo lejos. Cuando se da cuenta ya está uno prácticamente encima de cualquier cosa que uno pueda llegar a chocar. Entonces es importante que hayan reflectivos, ¿sí? Que hayan conos, que haya señalización, y de esta manera pues un acto se vuelve seguro, o el procedimiento Una pregunta. Señor. Por ejemplo, si el occiso, si el paciente está en la carretera, pero es de día, ¿no? De día. Y por ejemplo está a mitad de la carretera, pero solo está por un paro cardíaco, no se puede mover, o sea, sí o sí tiene que ser en ese punto hacerle la reanimación. Por eso les digo, hay que buscar la manera de cómo asegurar a la persona. Entonces, si por ejemplo fue en una carretera, buscamos la manera de cómo primero llevar a la persona, a arrastrarla hasta una parte más segura y ahí sí iniciar, ¿sí?
Sobre todo si es solamente un paro, si no hay fracturas, si no hay golpes, si no hay traumatismos, ¿sí? Ya que de pronto si el paciente está en paro, pero todo es secundario a un accidente, a un traumatismo, hay que mirar hasta dónde la posibilidad de poder movilizarlo. Ahora, ¿cómo aseguramos una escena de esas? Entonces deben haber dos personas en una distancia considerable, más o menos a 50 metros, haciendo el aviso, ¿sí? Haciendo como el pare de que hay algo más adelante por lo cual se está obstruyendo el paso, ¿sí? Entonces, muchas veces vemos que hubo un accidente y ya desde las curvas, sobre todo, por ejemplo, la vía Bucaramanga, que yo creo que en cada kilómetro hay unas 5, 6, 7 curvas. Entonces, en el solo hecho de que haya tanta curva y hay mucho conductor imprudente que maneja velocidades muy altas, en ese caso, siempre si se dan cuenta, en las curvas hay alguien avisando que tienen que reducir la velocidad, ¿sí? Entonces buscamos que el procedimiento sea seguro. Al no haber alguien avisando, pues el acto se vuelve inseguro. Listo, evaluamos la situación. Entonces, una vez garantizada la seguridad nuestra y de toda la escena, se evalúa toda la situación, es decir, cuál fue la situación preexistente, ¿sí? ¿Qué llevó a la persona a que entrara en una parada cardíaca en este caso? ¿Existen aún esas condiciones preexistentes? Pues depende del contexto, qué fue lo que pasó. ¿Cuántos heridos hay? Si de pronto, porque no siempre una parada cardíaca se da en un paciente estando, digamos, bien y de pronto se desmayó en un centro comercial. Podemos ver una parada cardíaca después de un accidente, ¿sí? Y siempre y cuando pues podamos ayudar a la persona, pues se hace. ¿Cuántos no están heridos y cuál es el más grave? Entonces también le damos prelación a la persona que esté más grave. Posición de seguridad, entonces yo les hablaba, ¿sí? Entonces se acerca uno a la persona, existe lo que se llama la posición de seguridad. Esta consiste en colocarse cerca de la persona apoyándose en dos puntos. Una es la posición de seguridad de la persona, ¿sí? Y otra es la posición de seguridad de nosotros, donde nos vamos a ubicar. Entonces, esta posición nos protege y nos mantiene alertas para huir en caso de ser necesario. Entonces, no es lo mismo usted llegar y arrodillarse al lado de la persona, sobre todo si hay un riesgo inminente cerca, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo les decía, si de pronto hay un riesgo de que se venga a la montaña donde sucedió el evento, obviamente, pues tengo que también proteger primero mi vida, ¿sí? Entonces, la posición de seguridad es como vemos aquí en la segunda imagen, una rodilla en el piso y una pierna flexionada. En caso tal de que si yo necesite salir corriendo, pues me sea más fácil levantarme y correr, ¿sí? Y además, pues la aproximación a una persona, a la persona que necesite de nuestra ayuda. ¿Listo? ¿Cómo es el sistema de emergencias médicas? Entonces, ¿en qué consiste? Es en poder llamar, en este caso, pues este es de otro país, pero ¿qué se hace? Se reconoce el incidente. Vamos a mirar qué fue lo que pasó. Accedemos al 911, que sería en Estados Unidos, en México, aquí en Colombia, entonces el 123, ¿sí? Esperamos el despacho, esperamos la primera respuesta, iniciamos el apoyo vital básico, en caso tal el apoyo vital avanzado, pero esto pues ya se haría intrahospitalariamente, el transporte terrestre o aéreo, ya pues en los hospitales, en salas de emergencia, el cuidado crítico especializado, o sea, las unidades de cuidados intensivos, la rehabilitación ya sea pediátrica o de adulto, prevención y educación al público. Entonces, todo el sistema de emergencia médica es pues bastante amplio y pues depende del contexto de cada situación. Dentro de las fases de las respuestas está la estrella de la vida, ¿sí? Donde está la detección, el reporte, la respuesta, los cuidados de la escena, los cuidados en el traslado y las referencias a la de emergencias. Entonces, primero de todo vamos a detectar, reportamos, esperamos la respuesta. En los cuidados de la escena, pues ya se supone que debemos estar iniciando como tal el RCP o la RCP. Y el sistema de emergencias médicas aquí en Colombia, entonces son las llamadas a los servicios locales de emergencias o encargados, ¿sí?
Entonces, ¿cuáles son los números de emergencias en Colombia? El 123 es la línea de emergencias. Ambulancias, si se requiere de ambulancia, pues podemos llamar al 125. Si es un desastre, entonces atención a desastres, el 111. Bomberos, 119. La Cruz Roja, 132. 126, 127, Policía de Tránsito. 112, Policía Nacional. La 165, Antisecuestro y Extorsiones. Y el numeral 767, ¿cómo conduzco? Entonces, muchas veces, pues, cuando nosotros identificamos riesgos, podemos llamar al numeral 767 y pues comentar cierta situación que esté pasando con algún conductor. ¿Qué es importante? El tipo de información que vamos a dar y que es bastante valiosa. Entonces, ¿qué tipo de incidente es? En este caso, pues hablamos de una parada cardíaca. No, es que tengo un paciente, una persona aquí en el centro comercial. Esta persona parece ser que está en paro cardíaco, vamos a iniciarle reanimación. Entonces ya con eso el sistema de información de emergencia médica se activa y empiezan a buscar de una vez a quién mandar para acudir a la ayuda. Obviamente tenemos que decir cuál es el lugar del evento, entonces un centro comercial, un parque, salas de cine, una escuela, un colegio, en fin. El género, la edad, entonces es hombre, mujer, cuántos años tiene, el estado actual de la persona, está consciente, alerta, orientada, está desmayada, está en paro como tal, la persona no respira, ¿sí? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que inició el evento? Si lo presenciamos, pues obviamente lo vamos a decir, si no, pues vamos a decir, no sabemos a ciencia cierta hace cuánto inició. Nombre y apellido de la persona que realiza la llamada, entonces estoy llamando Pedro Campos. En mi caso, pues soy enfermero profesional, entonces, pues ya sería como el colmo que diciendo cuál es mi profesión, no estuvieran brindando la ayuda. Igualmente, así no sea un profesional de la salud, deben enviar la ayuda. ¿Sí? Importante no finalizar la llamada, entonces siempre dejar el teléfono en llamada por si acaso se requiere algún otro tipo de información o uno también estar informando y ellos poder estar dándole como las indicaciones de qué más va a hacer, cómo va a seguir actuando. ¿Listo? Elementos de bioseguridad, importante pues si tenemos a la mano, ¿sí? Todo lo que es bioseguridad es el conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos. Obviamente, si estamos en un hospital, tenemos que usar los elementos de protección personal. Entonces, ya sea la ropa, el equipo que pueden ser llevados o sujetados, que son diseñados para proporcionar protección a las personas de las exposiciones a los diferentes agentes que pueden haber en el ambiente o que el paciente también pueden tener. ¿Sí? Como mínimo, que necesitamos guantes limpios, ¿sí? Que pues, nos protegen con el contacto directo de los fluidos del paciente. Tapabocas nos protegen de las partículas y posibles contaminantes, ya son microbiológicos suspendidos en el aire. Gafas de seguridad, pues por si hay secreciones o algo, podamos protegernos también. ¿Listo? La regla universal de bioseguridad dice que el huésped es el socorrista, ¿sí? Y pues en medio de donde pasó el evento es la escena, ¿sí? Y el agente son los microorganismos que están ahí en el ambiente o en la persona, ¿sí? Entonces pues hay que tener en cuenta que todo paciente es potencialmente contagioso hasta que se demuestre lo contrario. Los principios de bioseguridad, entonces tenemos la asepsia y la antisepsia, ¿sí? Es importante implementar de manera rigurosa estas normas, ya que son cruciales para garantizar la seguridad y el bienestar tanto de los pacientes como de nosotros. Entonces, la asepsia se caracteriza porque se destruyen microorganismos sobre superficies u objetos inanimados, y la antisepsia es la remoción o destrucción de microorganismos sobre seres vivos. Entonces, si yo me lavo las manos, es antisepsia. Si me pongo los guantes, es asepsia. ¿Listo? Importante que en ambas, pues, la utilidad es que se eliminan microorganismos patógenos y no patógenos que tenemos, ya sean en las manos o sobre la piel del paciente, ¿sí?
están los agentes utilizados, entonces en la asepsia los desinfectantes y esterilizantes, y en la antisepsia los antisépticos, detergentes y jabones. Y por ejemplo, pues nosotros que esterilizamos el material quirúrgico, desinfectamos las zonas de mesa y de trabajo, y, y en la antisepsia, pues ¿qué hacemos? Lavado de manos, preparación de la zona corporal con lavado quirúrgico. Eso cuando trabajamos directamente en el hospital. Entonces, estos son los pasos de lavado de manos. Entonces se pone el jabón en las manos, se frotan las palmas, palma con palma, después dorso con palma, entre los dedos, los pulgares, las uñas, las muñecas y enjuagamos. Secamos con toalla de papel preferiblemente, no con toallas de tela. Y así pues vamos a garantizar unas manos limpias. Y ya creo que por último voy a hablar sobre el desfibrilador externo automático, el famoso DEA. ¿Sí? Esto pues haciendo preámbulo al tema de mañana, que es todo lo que tiene que ver ya como tal con la resucitación cardiopulmonar. Entonces, los pasos universales para el uso del DEA se siguen siempre las indicaciones del parche y el equipo. Entonces, primero que todo, encendemos el equipo. Segundo, retiramos y ponemos los parches. ¿Dónde se ponen? Sobre el pecho izquierdo, ¿sí? O tórax izquierdo. Y aquí en el espacio intercostal, perdón, derecho. Y entre el espacio intercostal izquierdo. Deben ir los parches, sin embargo, pues ellos vienen indicados cómo se colocan y dónde se colocan. ¿Listo? Si el equipo lo indica, se aplica la descarga, por eso se llama automático. ¿Sí? Entonces, descarga quiere decir choque. Entonces, situaciones especiales. Si el paciente tiene mucho vello torácico, pues si estamos, por ejemplo, en un hospital, lo ideal sería rasurar al paciente, pero muchas veces el tiempo no nos va a dar para eso. Entonces hay que buscar un lugar donde el paciente no sea tan velludo. Si ahí el paciente está mojado, digamos el incidente, la parada cardíaca se dio fue en una piscina, el paciente estaba dentro del agua, entonces lo primero que debemos hacer es tratar de sacarlo. Segundo, iniciar las compresiones. Mientras tanto, otra persona debe ir secándolo. Y por último, pues ahí sí, conectar o colocar los parches. Importantísimo, el agua es un muy buen conductor de la energía eléctrica. Entonces debemos tener la zona seca para evitar electrocutarnos nosotros. ¿Sí? Desfibriladores y marcapasos implantados, entonces rodearlo, pero no colocar sobre el marcapasos. Entonces hay personas que tienen marcapasos y ustedes van a ver que tienen el marcapasos, se le nota sobre la piel. Sobre donde está el marcapasos no vamos a colocar el parche porque pues podemos dañarlo. Los parches de medicación transdérmicos, si la persona tiene parches transdérmicos, ¿sí? Que se le colocan para algún tipo de manejo del dolor casi siempre, entonces eso sí lo vamos a retirar del paciente. Entonces, lo que les decía, primero se encienden algunos desfibriladores automáticos, se encienden solitos cuando se levanta la tapa. Entonces eso depende de cada marca y de cómo funciona cada uno. Muchas veces en los centros comerciales pues hay un auxiliar de enfermería entrenado, el cual si llega a pasar algo, pues lo que hacen es llamar inmediatamente al auxiliar y él pues se lleva todo el equipo por si acaso la emergencia lo amerita. Entonces, ¿cómo funciona? Se colocan los electrodos en el torso desnudo y seco de la víctima, como vemos aquí. Ahí igual el DEA nos está indicando cómo. Uno en el ápex, del quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior, aquí, izquierdo, y el otro en el esternón o cuarto espacio intercostal, en la línea clavicular media. Entonces, aquí en el lado derecho. ¿Sí? Cuarto espacio intercostal, o sea, más o menos casi ahí sobre la tetilla. Si es un hombre y en una mujer, pues sería sobre el seno. Para el funcionamiento del DEA, entonces analizamos el ritmo.
el ritmo nos dirá si es desfibrilable o no desfibrilable. Si es desfibrilable, el DEA mismo dirá no tocar a la víctima para poder analizar de todas maneras. Entonces, importante, ¿por qué no debemos tocar a la víctima? Porque vamos a generar interferencia y el DEA pues no va a leer con exactitud el tipo de ritmo que tiene el paciente. ¿Mm? Entonces, si el ritmo es descargable o desfibrilable, entonces se aconseja la descarga. ¿Sí? Se escuchará como si se estuviera cargando y procederá a solicitar tocar el botón de choque. O sea, el aparato solo por sí no va a soltar el choque. Tenemos que obturar el botón de choque y si no, no va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, los ritmos de descarga o desfibrilables se llaman fibrilación ventricular o FV y taquicardia ventricular sin pulso. Son los únicos dos ritmos desfibrilables. Entonces, si el mismo aparato me está diciendo que debemos obturar el botón de choque, inmediatamente le vamos a decir a las personas que estén cerca a la víctima o al paciente que se alejen. No pueden estar tocando al paciente porque el choque pues podría estar cayendo directamente a la persona que esté tocando también a la víctima o al paciente. En este caso, en el funcionamiento del DEA, si no se realiza la descarga, se siguen las instrucciones del DEA, sí, entonces podemos iniciar compresiones torácicas y esperar a ver el DEA qué nos dice, qué nos indica. Seguido de la descarga se procede con masaje cardíaco 30 compresiones, 2 respiraciones en caso tal. Aquí tenemos un ventilador automático o el famoso AMBU. Este es una mascarilla para dar boca a boca, sí, que se puede. O como vimos en el video, tenemos un plástico de barrera que permite que el aire pase, pero no que se devuelva en caso tal. Ya que si, por ejemplo, digamos que la víctima es la pareja de uno, pues obviamente uno le puede dar respiración boca a boca y no pasó nada, ¿sí? Pero diferente si es a una persona desconocida. No vamos a darle respiración boca a boca a una persona desconocida. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la frecuencia que se debe llevar en las compresiones? Entre 100 y 120 latidos por minuto. ¿Qué quiere decir? Que en un minuto no van a ser 30 compresiones, ¿sí? Que vamos a dar 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿sí? Pero más o menos alcanzamos a dar en un minuto entre 100 y 120 compresiones. Entonces damos como decía el instructor de la Cruz Roja, 30 compresiones, si el caso lo amerita, las 2 respiraciones y continuamos con 30 compresiones hasta llegar a 2 minutos. A los 2 minutos vamos a verificar qué pasó con el paciente. Ya tiene circulación espontánea, entonces vamos a tocar la carótida. Todavía no hay, entonces continuamos. ¿Listo? Hasta los 4 minutos, ahí pues vamos a volver a verificar. ¿Sí? En este caso, si tenemos el desfibrilador externo automático, obviamente lo que hacemos es parar y esperar. Esperar a que él mismo analice el ritmo del paciente, ¿sí? Y él mismo nos va a decir, no, continúen las compresiones o descargue, depende de lo que el paciente tenga. Entonces aquí tenemos los ritmos desfibrilables, ¿sí? Una fibrilación ventricular que se va a ver así en el monitor o una taquicardia ventricular que se va a ver de esta manera. Los no desfibrilables es la sistolia, que quiere decir que el paciente está en total paro, ¿sí? Y la actividad eléctrica sin pulso, que pues vemos que hay cierta actividad eléctrica, pero no hay como tal un pulso. En este caso, pues seguimos es con compresiones. Y listo, bueno, hasta aquí llega el tema de todo lo que tiene que ver con las generalidades y con todo lo que es la seguridad de la escena. Pues también vimos lo que es cómo identificar un desfibrilador externo automático. De todas maneras hay que tener en cuenta que hay muchas marcas, ¿sí? Y pues que no todos se manejan de la misma manera, pero es importante pues tener la suficiente capacitación
para poder identificarlos y saber cómo los vamos a utilizar. Como les decía, no todos los ritmos se desfibrilan, o sea, se le dan choques, únicamente hay dos ritmos que se dan choques. Esto pues es importante tener en cuenta. Listo, ahora sí pues coméntenme aquí en el chat o por audio dudas, preguntas, inquietudes. Aquí leíamos boca a boca con medio de barrera, sí señora, respiración boca a boca, debe haber algo que genere algún tipo de barrera, no lo podemos, o no es recomendable hacerlo directamente, ¿sí? A ver, dudas, preguntas, inquietudes. Profe, una pregunta. Señora, Una pregunta. Es curiosidad, ¿por qué los parches en TEA se coloca uno ahí arriba y el otro debajo de las costillas y el corazón está como casi al centro? ¿A qué se debe? porque hay que, o sea, lo que hace es el choque es como rodear el corazón, ¿sí? Entonces, si se fija, uno está como en un costado y el otro está enfrente. Entonces, el choque lo que hace es entrar y estimular, ¿sí? Entonces, no es lo mismo colocarlo sobre el corazón directamente a colocarlo por el costado y por el frente. Entonces, lo que se hace es como transportar el choque de tal manera que se estimule la actividad eléctrica del corazón. Ahora, obviamente una persona despierta no puede recibir un choque de esos porque ese choque lo llevaría a uno a paro, estando, digamos, bien, ¿sí? O sea, si a mí en este momento me pusieran un choque, me van a llevar a un paro cardíaco. O sea, sería contraproducente, sería todo lo contrario. Pero gracias, profe. Una consultita, una última preguntita, ¿se puede? Sí, claro. Este que me creó una duda y quería que me ayudara a aclararla. Referente a los tiempos que usted dice que se debe de realizar lo que es la reanimación cardiopulmonar, usted me dice que estima unos 30 minutos máximo para evitar que tenga secuelas en lo que es el paciente, la víctima, ¿sí? Sí. Mi duda es, eso es a nivel hospitalario, porque tengo entendido que solamente lo que es los médicos son los que declaran el deceso de la persona, o también se aplicaría a nivel prehospitalario, porque tengo entendido que tenemos a realizar la maniobra hasta llevarlo hasta el centro asistencial. No se me creó una duda para que me aclare, por favor. Entonces, ¿qué pasa? En un centro hospitalario hay mucho paciente para poco personal. Digamos, son las 2 de la mañana y nos vamos a hacer la ronda de las 2 de la mañana. Y yo me encuentro que uno de los pacientes está en paro y no sé exactamente desde cuándo. Puedo ver que el paciente está en rigidez post-mortem. Si el paciente ya está rígido, podría asumir que ya pasó más de una hora del paro. Podría ser. En ese caso, pues ya no tiene sentido. Y si es un paciente que de pronto viene con sus patologías de base, ya difícilmente pues vamos a poder reanimar un paciente que no sabemos exactamente cuánto tiempo ha pasado. En ese caso, pues, ¿qué hacemos? Le avisamos al médico define, ¿iniciamos RCP o no iniciamos RCP? Si yo presencié en el hospital, estoy haciendo, no sé, le estoy tomando signos vitales al paciente y en ese momento mi paciente entró en paro, ¿yo qué hago? Informo inmediatamente, sí, canto o grito el código azul, inicio yo mismo las maniobras como tal, o llamo a mis compañeros, acomodamos al paciente, ponemos sobre tabla rígida e iniciamos la reanimación cardiopulmonar, informamos al médico y pues aquí podemos hacer incluso reanimación avanzada, RCP avanzado, ¿sí? Pero pues es diferente, hay que mirar el contexto. Ahora, si es extrahospitalario, si yo pude presenciar o alguien presenció el momento exacto en que todo empezó, pues ahí contamos el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si, digamos, yo me encontré a una persona, no sé, en un baño desmayada y está en paro y no sé exactamente cuánto tiempo ha pasado, pues ahí sí ya lo dejamos a determinación del médico. Esperamos, iniciamos nosotros todo el proceso de reanimación, ¿sí? Pero mientras hemos pedido la ayuda, puede que hayan pasado aproximadamente nomás 10, 15 minutos. Entonces ya cuando llega la ayuda, ya pues va a ser monitorizado por el personal asistencial, ya pues lo que hacemos es entregar al paciente, decirle exactamente los tiempos que han pasado, qué hemos avanzado, hasta dónde hemos podido ayudar al paciente, ¿sí?
Entonces, todo también depende mucho de cada situación y cómo se dé. ¿Listo? Entonces, pues sí hay que tener en cuenta, no siempre, digamos, es como una camisa de fuerza decir es que ya no voy a reanimar más porque ya declaro muerto al paciente, siempre y cuando se pueda y siempre y cuando el contexto del paciente, sí, no es lo mismo decir un paciente de unos 35 años a un paciente de 70 años que entró en paro, cuando sabemos que la mayoría de personas que son de la tercera edad ya tienen patologías de base, son hipertensos, diabéticos, sufren del colesterol alto, en fin, tienen muchas comorbilidades de base que pueden hacer que la persona llegue a hacer un paro. ¿Listo? No sé si de pronto con eso esto queda como aclarada la duda para Jonaico. Sí, profe. Y rapidito para ver si me lo contestas también. Lo que pasa es que tengo tiempo que no ejerzo lo que es la profesión y quería saber si había una actualización, en el sentido que si lo que es a nivel paramédico podemos hacer lo que es declarar lo que es el deceso de la víctima, o simplemente tiene entendido que es el médico que la declara, porque yo tendría que continuar con las maniobras. Eso es lo que más que todo mi pregunta, pues. Pues eso entra así como el dilema ético, lo que decíamos, o sea, hasta dónde usted ve que, digamos, si usted ya ve que pasaron 30 minutos y el paciente no responde, ya, o sea, ¿para qué seguimos? ¿Sí? Porque posiblemente puede que llegue el servicio médico, puede que le coloquen la adrenalina al paciente, que eso ya es RCP avanzado, y que el paciente hasta salga, pero hasta dónde ese paciente que sale va a quedar bien, ¿sí? Entonces ahí viene a jugar el dilema ético. ¿Valió la pena de verdad tratar de mantener con vida a esa persona? ¿O la persona quedó viva pero quedó con secuelas tan graves ya de por vida? Sí, de pronto con un daño neurológico grave o incluso con muerte cerebral, pero quedó vivo. Sí, o sea, hasta dónde lo que nosotros hicimos, pues de verdad puede ayudar o en realidad sí vale la pena lo que estamos haciendo. Entonces eso ya es el componente ético como tal, de ver si lo que estamos haciendo hasta dónde sí está ayudando o ya definitivamente no es como un bienestar para la persona, ¿sí? Entonces ahí es donde dice, no nos la vamos a dar de dioses, de dueños de la vida de nadie, sino pues también actuar con un criterio de decir, listo, llegué hasta aquí y ya no doy más porque pues estoy haciendo lo humanamente alcanzable para mí, ¿sí? Entonces, señor, muchísimas gracias. Bueno, vale. Bueno, listo, son las 3 de la tarde, entonces ahora sí vamos a darle finalización. Muchísimas gracias a todos por estar pues atentos, ojalá que hayan aprendido mucho. Gracias, jefe, Dios lo bendiga. Buenas tardes. Chao, chao. Muchísimas gracias, hasta mañana. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.